Bien, en esta primera semana vamos a ver lo que es cómo se confecciona una historia clínica. Pero antes que nada, ¿qué es una historia clínica? Una historia clínica se entiende que es un documento médico legal que va entre la relación entre el médico y el paciente. ¿Por qué médico? Porque aquí se detallan detalladamente todos los datos del paciente y todo lo que vendría a hacerse ante la consulta que atiende el paciente. ¿Y por qué legal? Porque esto nos sirve de como una base legal de todo lo que se ha realizado durante el tratamiento que se, se necesita referente al paciente, y también en caso pueda llegarse un tipo de denuncia por medio del paciente, ahí se puede detallar, ahí se detalla totalmente eh, todo lo que se ha realizado y todo lo que se le ha comunicado también al paciente, lo que se ha hecho en el tratamiento. Bien, empecemos a detallar las partes de lo que vendría a ser nuestra historia clínica. Aquí tenemos un caso. Primera parte, que vendría a ser la ectoscopía. ¿Qué se entiende por ectoscopía? Que es el examen de la vista, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que ni bien entra el paciente a consulta, nosotros cómo lo vemos. Entre estos hay que detallar, por ejemplo, lo que vendría a ser la edad aparente. Acá vemos que la paciente tiene una edad aparente de lo que vendría a ser 60 años. Eso se le compara con la edad cronológica. La edad cronológica, bueno, nos refiere después que tiene 63 años. Así que está más o menos por ahí. ¿Qué podemos destacar de este examen etoscópico? Bueno, podemos ver que como hay una pequeña, como que se está en una pequeña hendidura del labio inferior, podemos ver que también puede haber ciertas piezas faltantes en el sector inferior, o también puede ser como nos detalla que hubo múltiples diastemas y también por eso está de esa manera. De ahí vendría a ser lo que vendría a ser la anamnesis. ¿Qué consiste la anamnesis? Bien, esto viene en varias partes. Primero, la afiliación, donde se incluyen todos los datos del paciente, el motivo del consulta, el motivo que vendría a ser tal cual, el motivo por el cual se está acercando a la consulta odontológica, la enfermedad actual. La enfermedad actual vendría a ser el tiempo que presenta esa enfermedad por la cual ha venido a la consulta, y antecedentes de salud, tanto puede ser personales o también familiares, ¿no? Que ya detallaremos más adelante. Y ¿qué, ¿Qué incluimos en lo que vendrá a ser los datos de filiación? Los datos de filiación incluimos todo lo que es el nombre completo, el sexo, el domicilio, el estado civil, el grado de instrucción, el teléfono para poder comunicarnos, la religión y los medicamentos. ¿Por qué el nombre? Primero, obviamente, porque de esa manera queda registrado el nombre completo de la persona y es como un aval, ¿no? De que ha sido atendida a consulta. ¿Por qué el sexo? Porque, bueno, hay varias enfermedades ligadas al sexo y nos ayudaría a descartar ciertas enfermedades. El domicilio. ¿El domicilio por qué es importante? Bueno, en el domicilio uno se debe incluir dos cosas. Se le pregunta al paciente de dónde vive actualmente y dónde ha vivido, por ejemplo, su lugar de nacimiento y cuánto tiempo ha estado ahí. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en distintos lugares es muy distinto. Incluso, por ejemplo, como el agua que uno toma a veces tiene distintas concentraciones dependiendo incluso en qué parte del Perú se pueda llegar a encontrar. O también ciertas enfermedades que son endémicas como en la selva. La edad. Bien, porque la edad nos ayuda a determinar bastante como ciertas enfermedades que se presentan a edad temprana, a edad tardía, o tal vez cómo esté, ¿no?, el estado de salud en el cual se encuentre. ¿Por qué el estado civil? Bueno, el estado civil también nos ayuda, por ejemplo, a también tener como cierta referencia en, en si a quién consultarle en caso necesitemos preguntar, ¿no?, más datos del paciente, o en caso saber, ¿no?, si tiene un cónyuge o no, cómo se encuentra. El grado de instrucción, bien, porque el grado de instrucción más que nada nos ayuda a determinar también, por ejemplo, cómo nos vamos a referir al paciente, si tiene ciertos conocimientos de lo que nosotros le vamos a detallar o si le hablamos de un lenguaje más simple. Siempre hablarlo del lenguaje más simple posible, ¿no? Del cual el paciente nos pueda llegar a entender. El teléfono, por si de ahí tenemos que hacer un seguimiento, ¿no?
por ejemplo, cómo está evolucionando, si está tomando los medicamentos, cosas así. La religión también puede llegar a ser importante, por ejemplo, en ciertas religiones se prohíben ciertas cosas como la transfusión de sangre, como los testigos de Jehová, entre distintas religiones también. Y los medicamentos, si está tomando algún medicamento actualmente o no, para saber que... Esto nos podría ayudar también a determinar a veces qué problema tiene, ¿no? Si está tomando algún medicamento para la presión o para la diabetes. Bien, de ahí vendría a ser lo que es el motivo de consulta. El motivo de consulta es el por qué está viniendo el paciente a consulta. ¿Qué es lo que lo trae ahí? Acá podemos ver, por ejemplo, esta paciente vino porque la paciente tiene entulismo parcial y desea tener ser portadora de lo que vendría a ser una prótesis parcial removible. Bien, como dijimos, ¿qué era la enfermedad actual? La enfermedad actual era cuánto tiempo presentaba el motivo por el cual vino a consulta. El motivo por el cual era por el entulismo que presentaba parcialmente y dice que presenta ese entulismo desde hace más de 7 años. ¿Por qué perdió los dientes? En caso, ¿no? En esto ya vemos más o menos por qué es la pérdida de los dientes. Dice que principalmente fue por caries. También puede ser, ¿no? Por enfermedad periodontal, un tipo de accidente que haya generado un traumatismo, entre otras causas. Y vemos lo que son los antecedentes de salud. Acá hay que detallar los antecedentes sistémicos y estomatológicos. Entre lo personal, ¿qué dice que presentó fiebre reumática cuando fue joven? A esto hay que tomarlo muy en consideración. Por ejemplo, en caso de la fiebre reumática se puede llegar a volver a tener fiebre reumática si no se sigue un correcto seguimiento posteriormente y puede tener graves consecuencias si es que no es tratada. Antecedentes familiares, bueno, no refiere ningún antecedente familiar. Esto acá podría ser, por ejemplo, en caso de cierto tipo de cáncer, puede ser también, por ejemplo, diabetes o hipertensión, que si bien no son hereditarios, pero son muy predisponentes a que las siguientes generaciones puedan poseerlo. Bueno, ya viendo el caso de que, por ejemplo, el paciente ya presentó un entulismo, bien, hay que tomarle en consideración, por ejemplo, antecedentes protésicos. Acá dice, bueno, la paciente dice que posee una prótesis fija coronaria superior. Otra cosa muy importante en considerar es el tipo psicológico. ¿Por qué? Que, por ejemplo, para ver qué tipo de paciente estamos tratando. Puede ser un paciente muy exigente, ¿no? Que a cada momento quiere detalladamente que estemos haciendo ciertas cosas o nos pide ciertas maneras que tal vez haya visto en internet o ciertas cosas de la cual nos exige mucho más a veces de lo que uno necesita. Un paciente indiferente, ¿no? Que a veces no acata lo que uno le dice. En el caso fue un paciente escéptico, porque creía de que tal vez el tratamiento que se le iba a realizar no iba a surtir efecto, ¿no? Porque ya tanto tiempo, ¿no? 7 años ha estado con entulismo parcial y tal vez ha acudido a centros odontológicos y al final ha sido con el mismo problema. De ahí vendría a ser lo que es el estado clínico general. Uno de los puntos de evaluar de estos vendría a ser los signos vitales. Por ejemplo, la presión arterial, que puede llegar a ser lo normal de 120 sobre 80. Si se pasa sobre eso, puede ser una prehipertensión y de ahí genera lo que vendría a ser una hipertensión ya mayor de 140, ¿no? Acá la paciente tiene 115 sobre 79, que vendría a ser un estado normal en lo que debería ser una mujer. Y bueno, en general, ¿no? También. Y una frecuencia respiratoria que lo normal es entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Acá la paciente presentó 16. La frecuencia cardíaca, que vendría a ser las pulsaciones que encuentra el corazón por minuto, bien, lo normal es entre 60 a 100. Acá la paciente presentó 60. Eso también puede variar, depende de la edad, ¿no? Entonces vemos que a veces una persona mayor de tercera edad presenta menos frecuencia cardíaca que una persona que es menor. La temperatura presenta 36,5 grados centígrados. Lo normal es de 36,8, 37 y hasta 37,5 algunos unos refieren. Ya después de eso se le genera lo que es una febrícula y de ahí una fiebre. Bien, otro punto muy importante vendría a ser lo que vendría a ser el examen, el craneocéfalo, bueno, y los perfiles de la cara. Acá podemos ver que tanto el perfil, de manera frontal, el perfil derecho y perfil izquierdo, más que nada esto lo hacemos para ver si hay simetría, ¿no? De los dos lados. Vemos una ligera asimetría en el lado perfil izquierdo con el perfil derecho,
Puede ser también porque en un lugar presente mayor, en un lugar tiene más piezas dentales que en la otra, en la cual al final vimos que ese era el caso. Y también para ver más o menos las líneas de la cara, vemos que por ejemplo el paciente es braquicéfalo. Eso también, todo esto hay que anotarlo en la historia clínica para luego tener en consideración en su posterior estudio. Bien, el estado clínico general. Esto es lo que nosotros vemos antes de realizar el examen ya intraoral. ¿Qué es lo que nosotros creemos que puede tener el paciente? Aparentemente tiene un buen estado general, un buen estado de nutrición. Podemos ver, por ejemplo, también cómo un estado de nutrición podemos ver es que depende si se encuentra el paciente pálido, ¿no? A veces uno por el test de la piel, el color de los labios, podemos ver si el paciente, por ejemplo, presenta anemia. Un aparente buen estado de higiene, vemos que la paciente, bueno, aparentemente un buen estado de higiene, ya ahí veremos luego. Y LOTEP, que vendría a ser si se ubica, la paciente se ubica en el espacio y tiempo correctamente. Bien, pasamos a lo que vendría a ser el examen del cuello. El examen del cuello vamos a ver lo que son los ganglios. Los ganglios lo dividimos en 6 grupos de lo que vendría a ser en números romanos. Vemos que en el primer número romano vemos lo que vendría a ser el submentoniano o submaxilar, el cual se encuentra debajo de lo que vendría a ser la mandíbula. De ahí encontramos lo que son los submaxilares, que se encuentra debajo de esta parte, de esta porción de lo que vendría a ser, de lo que vendría a ser el maxilar. De ahí, para hallar los grupos que vendrían a ser 2, 3 y 4, tenemos que partir en 3 lo que vendría a ser el esternocleidomastoideo, en la parte alta, lo que es la parte alta, media y la parte baja. En la parte alta encontramos lo que vendría a ser los ganglios linfáticos cervicales altos. De ahí encontramos en la parte media lo que vendría a ser los ganglios linfáticos cervicales medios. Y en la parte más baja, los ganglios linfáticos bajos. Acá encontramos de ahí, pasamos a lo que vendría a ser el grupo 5. El grupo 5 encontramos lo que vendría a ser los ganglios ya superclaviculares, el cual se encontramos en lo que vendría a ser en la parte media, más o menos, media superior de lo que se encontraría en la clavícula. Bien, y por último, el grupo 6, que son los retroauriculares. El ganglio retroauricular, acá observamos y vendría a ser en la parte que se encuentra detrás de lo que vendría a ser la oreja. Acá la paciente, bueno, no mostró que se nos sintió que los ganglios estaban en aparente estado normal. No se sintió ninguna hipertrofia de ningún motivo. Bien, siguiendo lo que vendría a ser el examen intraoral, pasamos a evaluar lo que son los labios. En los labios tenemos que ver, por ejemplo, el tamaño de los labios. Acá vemos que la paciente presenta unos labios delgados, que bien, tal vez por la pérdida de dientes, las piezas dentales, es que el labio está un poco caído y vemos que sus labios, bueno, son rosados, así que está en aparente estado normal y bueno, y no presenta alteraciones de ningún otro motivo. Podemos ver cierta simetría, ¿no? En las comisuras. Puede deberse que tal vez en una parte haya pérdida dental y en la otra no. Bien, luego evaluamos lo que podría ser el carrillo. El carrillo, bueno, hay que evaluar, por ejemplo, si presenta alguna alteración. A veces el paciente puede presentar mordida cruzada y termina dañándose el carrillo. Bueno, este no es el caso. También hay que evaluar, por ejemplo, si se presenta la línea alba blanca y al final si se encuentra el conducto de Stenon, que se ve como una pequeña lengüeta terminando lo que vendría a ser la parte del carrillo. Otro punto muy importante es evaluar las amígdalas y los palares del paladar que podemos encontrar. Luego eso que vendría a ser la orofaringe también. Acá podemos observar bien que la amígdala se encuentra de un color rosa pálido. Quiere decir que no presenta alteraciones de mayor tipo, porque si se encontrara, por ejemplo, de manera eritematosa, podría asumirse que el paciente presenta tal vez algún tipo de resfrío o algún problema más grave que eso. Tomar en cuenta, por ejemplo, también el tamaño de lo que vendría a ser la úvula. ¿Por qué? Porque la úvula hay que tomar en consideración que es un órgano que puede crecer hasta 16 veces más su tamaño. Entonces, es muy determinante en ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Más que nada respiratorias. En esto se encuentra en estado lo que debe ser normal, un tamaño mediano.
Y bien, ahora evaluamos lo que vendría a ser la lengua. En la lengua podemos ver que ahí se encuentra una lengua ancha. Esa está en estado fisiológico, obviamente. Es una lengua corta. Y vemos aparte que tiene una pequeña presencia de saburra. Que quiere decir, bueno, también puede presentar un no tan buena higiene por ese motivo. Podemos ver las papilas en estado normal. Y bueno. Y también, por ejemplo, presenta lo que viene a ser lengua festoneada. Acá podemos ver en las caras laterales de la lengua. Esto debido, ¿no? También por tal vez el choque con los dientes. Eso es totalmente normal, pero también puede, si se encuentra de una manera muy llamativa, por así decirlo, puede ser que tal vez los dientes se encuentren eh, lingualizados, ¿no? Bien, ahora evaluar lo que es el paladar duro y blando. Bien, podemos ver que primero que su forma es ovalada, que no es profunda. También podemos ver que, bueno, se encuentran las arrugas palatinas de una manera bien remarcadas. Y acá en la parte final de lo que debe ser el paladar blando, podemos ver una pigmentación naranja. Esto se debe al consumo excesivo de alimentos que presentan carotenos, que, bueno, es totalmente normal. Pasamos a los frenillos. Entre estos tenemos el frenillo labial superior, el inferior y el lingual, entre los principales. Esto más que nada hay que remarcar, por ejemplo, ver su inserción, el tamaño de esto. Vemos que estos son cortos, que tienen una inserción totalmente normal. Esto también es muy importante remarcar porque en caso tuviera una inserción baja, por así decirlo, en caso del superior, se tendría que realizar lo que es una frenectomía, debido a el problema que puede llegar a presentar este. Bien, ahora pasamos a ver, por ejemplo, lo que ya vendría a ser los dientes y encías. Acá podemos ver, por ejemplo, que lo que refiere a las piezas dentales, vemos, por ejemplo, que sí presenta algunas piezas que necesitan, por ejemplo, profilaxis, debido a la gran cantidad, ¿no?, de tártaro que se encuentra tanto en las piezas superiores e inferiores. En las inferiores vemos, en caso superior podemos ver que hay una ausencia de las piezas dentales, hay un entulismo, en la inferior también hay entulismo y múltiples diastemas. Podemos ver acá también, por ejemplo, en las fotos laterales, que sí hay gran cantidad de tártaro, hay diastemas en el sector inferior anterior. Hay cierto entulismo, hay reabsorción de hueso también, podemos ver eh, también que no ocluyen de manera normal las piezas dentales. Algunas tienen contacto prematuro y otras no llegan a contactar. Acá podemos ver, por ejemplo, acá que está mesializada su segunda molar, entre otras cosas. De ahí pasamos a ver lo que vendría a ser el diagnóstico presuntivo y los exámenes auxiliares. El diagnóstico presuntivo es prácticamente una síntesis de todos los datos recogidos de los signos y síntomas del paciente en el examen ya realizado tanto intraoral como extraoralmente. Y de ahí que vendrían a ser los exámenes auxiliares, que son más que nada exámenes radiográficos, el cual nos va a ayudar a acompañarnos, y también exámenes laboratorios según lo refiera. Entre los exámenes radiográficos, bueno, tenemos a los periapicales, Baldwin y panorámica. Bien, acá conseguimos una radiografía panorámica del paciente. La paciente, bueno, acá podemos observar sí que se encuentra, que tiene múltiples cálculo dental, hay reabsorción del tejido óseo. Podemos ver, por ejemplo, que esta pieza tuvo una cierta endodoncia, pero bueno, requiere ser extraída. Podemos ver, por ejemplo, que la tercera molar eh, está como que nunca va a llegar a erupcionar, está totalmente impactada. Podemos ver acá que se realizó bien un tratamiento coronal, protésico, y también podemos ver que ha recibido ciertas curaciones, ¿no?, con resina, y hay cierta mesilización tanto de las segundas molares inferiores. También que hay que observar, aparte de, obviamente, ¿no?, cómo está el nivel del hueso maxilar. El maxilar vemos que no está muy resorbido. El inferior sí podemos ver una gran reabsorción.
También hay que ver los ATMs. Los ATMs bien se puede ver de manera simétrica, ¿no? Que está bien el cóndilo. También los senos. Los senos paranasales no, en casos en mostraran unas imágenes radiopacas, ahí se podría ver, por ejemplo, ¿no? Que el paciente puede presentar sinusitis y ahí tal vez podamos referirlo, entre otras cosas, ¿no? Ver, por ejemplo, si a veces se puede llegar a presentar fracturas, ¿no? En el hueso mandibular, no esté en el caso del paciente. De ahí hay que ver lo que es el diagnóstico definitivo. Ya esto vendría a ser el resultado final de los datos que hemos podido recoger tanto de los signos y síntomas que observamos como el examen auxiliar en el caso de este paciente que vendría a ser del examen panorámico. Otro punto a detallar es el pronóstico y lo que es el plan de tratamiento. El pronóstico bien es el juicio que toma el personal de salud sobre la evolución que podría traer esta enfermedad. Este puede ser favorable, desfavorable o reservado. Favorable si es que sabemos que va a responder el paciente de manera correcta al tratamiento que se le va a realizar, desfavorable en el caso no lo sea y reservado en el caso no se pueda, el personal de salud no pueda determinar de una manera si puede reaccionar de manera favorable o desfavorable. Y el plan de tratamiento son las actuaciones que de manera programada y citada del cual el personal de salud va a realizar en este caso del odontólogo para poder tratar esta enfermedad, ¿no? Por último tenemos lo que vendría a ser la evolución y la epicrisis. ¿Cómo es la evolución? Vendría a ser cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, por ejemplo, de ciertas citas, cómo está evolucionando el tratamiento que se le va a realizar. Acá también hay que tomar en consideración, por ejemplo, una fase que vendría a ser la fase correctiva, porque no solo es el tratamiento que le vamos a realizar, sino también de manera cómo el paciente puede ayudar a contribuir, ¿no? A que tenga mejore su tratamiento. Puede ser tanto que tome de manera adecuada el tratamiento farmacológico o como que también una correcta técnica de cepillado e higiene que se le ha enseñado previamente. Al final concluimos con la epicrisis. La epicrisis es lo que vendría a ser el resumen de las partes más importantes de la historia clínica. Por ejemplo, en la epicrisis que vamos a concluir, obviamente, los datos del paciente, el motivo por el cual se acercó a consulta, el tratamiento que se le realizó, el diagnóstico que tuvo y al final la alta, ¿no? La alta del paciente, cómo salió de alta. Bien, eso sería todo lo que vendría a tratarse sobre la historia clínica. Gracias.